Desde primera hora que los futuros en el viejo continente vienen con caídas muy fuertes, en torno del 2%, han llegado a tocar incluso el 3% en estos primeros momentos de cotización de los futuros antes de la apertura del viejo continente. Abrimos tiempo de mirar medio y largo plazo de la mano de sostenibilidad. Ana Rivero Fernández, CESGA y CIA de Santander Asset Management, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Está con nosotros también Miguel Luzarraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y está también con nosotros César Ozaeta, director de ventas para España de Nordea Asset Management. César, bienvenido. ¿Qué tal, José? Buenos días. Bueno, punto de mirada en la sostenibilidad. ¿Qué papel está ocupando, Ana, en materia de inversión la sostenibilidad en este inicio del 2022 en el que hay demasiado contexto geopolítico y de otras variables? ¿Qué espacio le está dejando a la sostenibilidad? ¿Qué importancia está teniendo? Pues yo creo que en el corto plazo se está olvidando un poco el papel fundamental transformador de la sostenibilidad, porque estamos todos un poco alterados o nerviosos, ¿no?, por esta situación geopolítica y de mercados que te hace perder un poco en general la vista del medio y largo plazo. Pero eso es una oportunidad para quien todavía no haya perfilado sus carteras con porcentajes importantes de activos que estén relacionados directamente con la sostenibilidad, incluso con la forma de gestionar, que es lo más importante, ¿no?, el que todo se haga de una forma sostenible. O sea, que sí que creo que ahora mismo se está un poco dejando de lado. Hay cosas muy urgentes, pero no tan importantes en el medio plazo, y probablemente sea una oportunidad para volver a mirar en el largo plazo. Miguel. Bueno, yo creo que hay que poner todo, como siempre, todo en contexto, ¿no? En ese sentido, como dice Ana, existen oportunidades, existen riesgos, pero sí que es cierto que la sostenibilidad nos lo pone todo encima de la mesa. Ese análisis que se hace, que hacemos las sociedades gestoras, lo que intentamos hacer es valorar esos riesgos y esas oportunidades, ¿no? El 61% de la energía que se genera en Estados Unidos, por ejemplo, viene de energías fósiles. Eso nos puede tirar un poco para atrás, pero es que en realidad nos puede tirar un poco para adelante, porque nos puede generar oportunidades a la hora de invertir, tanto en NextEra Energy, por ejemplo, como en otras compañías colindantes que también nos pueden ayudar a poder invertir. Pero el invertir en compañías que están casi ahí en esa sostenibilidad total nos generan también esa oportunidad, ¿no?, de ir de la mano con ellos, acompañarlas en el camino. Y eso claramente es una oportunidad que claramente no es de hoy. La sostenibilidad no terminó el 31 de diciembre del año pasado, sino que es cosa del futuro. César. Sí, yo estoy de acuerdo. Es verdad que si nos centramos un poco en el corto plazo, en lo que ha sido el comienzo de año, pues solo hay que ver un poco el análisis sectorial, y claramente pues estamos viendo cómo de lo poco que sube en el año están siendo energéticas y petroleras. O sea, es el claro ganador por el momento, ¿no? Es verdad que dándole un poco de enfoque, pues por ejemplo, si vemos lo que fue el año pasado, 2 de cada 3 euros invertidos en fondos de inversión fueron a fondos con un perfil sostenible. Por lo tanto, es una tendencia totalmente imparable que tiene pinta que, por supuesto, este año vaya a seguir, más allá de que pues, este comienzo de año pues, haya sido un poco más convulso, ¿no? Pero efectivamente es en estos momentos cuando surgen las oportunidades y cuando hay que estar especialmente atento para poder hacer un poco de trasvase hacia cartera, hacia estrategias un poco más sostenibles. Las energéticas y petroleras no deberían ser incompatibles con sostenibilidad, ¿no? Precisamente ahí está el foco también puesto de cara a 2050, ¿no? Sí, está claro. Al final nosotros, por ejemplo, muchas veces la sostenibilidad se ve como un tema de exclusión, ¿no? Y realmente pues, parece que pues las petroleras quedan fuera. Para nosotros, por ejemplo, es más importante invertir en aquellas compañías que, por ejemplo, hayan firmado el Acuerdo de París, el Policy Alignment Fossil Fuel, ¿no? Hay muchas petroleras que no lo están, pero hay otras que sí, y hay otras compañías, como comentábamos, alguna energética, pues que precisamente tienen esos objetivos de descarbonización, tienen esos objetivos de transicionar hacia una economía más limpia, y nosotros creemos que es en ese tipo de compañías en las que ahora mismo hay que poner el foco para precisamente aprovechar un poco las oportunidades del mañana, ¿no? Y por eso no está totalmente descartable, pero sí que es verdad que hay que poner algún límite, ¿no? ¿Cómo está moldeándose también la conciencia de sostenibilidad en la toma de decisiones de los gestores de fondos? Bueno, yo creo que es un factor importante a tener en cuenta cuando preguntas esta cuestión. Yo creo que desde un punto de vista del factor humano es uno de esos factores que se deja un poco de lado, ¿no?
Yo creo que el factor humano hoy en día es un factor determinante, no solamente a la hora de escoger y seleccionar, sino a la hora también de moldear. A la hora de moldear qué datos coger, cómo cogerlos, cómo cuantificarlos y cómo analizarlos. Nosotros desde AllianceBest buscamos mucho esa eficiencia, esa quinta esencia, digamos, del análisis, de tal manera que el factor humano es fundamental. Pero también los datos y colaborar con proveedores de datos que sean eficientes, que sean buenos, que sabemos que los datos en sí, en general, en términos generales, no son todos perfectos, pero cuantificarlos, verlos, analizarlos, todo eso, el factor humano, junto con los datos, nos puede dar una solución interesante. Una solución como, por ejemplo, con nuestro Climate Value at Risk, que nosotros hemos elaborado, de tal manera que valoramos tanto los riesgos de transición como todos los riesgos que podamos ver dentro de la cadena, digamos, de la sostenibilidad, incluso los riesgos tecnológicos de patentes que puedan existir en el futuro. Por lo tanto, yo creo que la industria del asset management, de la gestión, estamos evolucionando, y lo mejor y la buena noticia es que estamos al principio del camino, y los que estamos al principio del camino, pues esto nos hace, pues no quiero decir ser precursores, pero sí innovadores. Por lo tanto, yo creo que es una buena situación. Ana, como estaba comentándole con Miguel, mirando a la industria, ¿cómo se va moldeando también esa mirada? Pues la verdad es que estamos todos en proceso de aprendizaje. Aquí ha habido un punto de inflexión con la regulación que nos ha puesto las pilas en cuanto a tiempos, en cuanto a deadlines. Es decir, has tenido que correr, quieras o no quieras, porque yo creo que eso es lo que ha hecho que tengamos que estar todos preparados para poder entregarle al partícipe, al cliente, la información de sostenibilidad que te exige la ley. Para poder entregar tú una información de sostenibilidad tienes que hacer tus deberes internos de entender de qué se trata esto, y a pesar de que no está completamente definido, porque de lo primero que no hay una definición estándar es de qué es la inversión sostenible. Es decir, cuando entras dentro de algunos factores hay más definiciones, pero lo que es inversión sostenible es algo que no es un estándar mundial, sino que vas moldeando en función del regulador. Los primeros que tienen que interiorizar que la sostenibilidad es un factor complementario al financiero son los gestores, como tú decías, y los gestores de los portfolio managers. Lo que están haciendo es formarse, obviamente informarse y formarse para incorporar estos factores que hasta hace muy poco, pues eran más nicho, eran más pequeñitos, de fondos concretos, y que ahora ya pues son transversales a toda la inversión, ¿no? O sea, con lo cual es un proceso que estamos haciendo todos a la vez, el partícipe, el cliente, el banquero, el gestor, todos a la vez que va poniéndonos un poco, lo que digo, las pilas, la regulación, ¿no? César. Sí, estoy de acuerdo con Ana. Para nosotros, y yo añadiría un punto importante, al final la sostenibilidad implica recursos. O sea, efectivamente, pues ahora nos está viniendo pues una regulación que todavía no te deja claro qué es o qué no es, pero desde luego lo que sí que hay que hacer es tener, en este caso nosotros en Nordea tenemos equipos dedicados para ver los aspectos ESG de las compañías, ¿no? Entonces, al final, no se trata de buscar hacer un check, sino que se trata de realmente tratar de hacer un análisis de esos riesgos y oportunidades que comentábamos antes desde el punto de vista de sostenible, y de alguna manera el gestor, que normalmente ha mirado números, que normalmente ha mirado más los aspectos fundamentales, pueda tener una persona con la cual mirar estos aspectos que son más novedosos, que igual pues hasta cierto punto puede ser hasta más complicados, ¿no? Entonces, al final, la fusión y la unión de ambos recursos creemos que es la buena, ¿no? Y es la manera de conseguir seleccionar compañías, como decimos, pues que igual hoy en el número no salen tan bien, pero si van hacia mejor pueden ser una buena inversión. Entonces, eso hay que dedicar recursos, y eso donde las gestoras estamos poniendo mucho el foco hoy en día. La pregunta clave también es ver si cada vez más el inversor va hacia allí, va caminando hacia allí. ¿Están demandando más los inversores fondos de temática sostenible? Pues aquí en España se produce una cosa curiosa, que es que el inversor más minorista, más retail, no lo exige, no va a las oficinas o no te pide directamente, yo quiero sostenibilidad, pero cuando se lo encuentra, cuando ve en la oferta que eso existe, entra solo el dinero. Es decir, es fácil, porque es muy difícil, ¿no?, que haya alguien que no quiera invertir sin arriesgar rentabilidades de mercado en absoluto, sino pidiendo exactamente las mismas rentabilidades de mercado en los activos o en el perfil de riesgo que tú tengas. Además,
que esa inversión sea sostenible. Es muy complicado, no se me ocurre en qué momento alguien podría decir, no, yo prefiero sin la sostenibilidad, ¿no? Una vez que ya entiendo que todo el mundo hemos entendido que no cuesta dinero la sostenibilidad, sino al revés, en el largo plazo añade valor, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahora estamos en un momento en el que el institucional lo demanda directamente, es proactivo pidiendo la sostenibilidad, mientras que más el minorista, el inversor minorista, la tiene que encontrar, ¿no? Tiene que encontrarla dentro de las ofertas que tiene y cuando lo ve, claramente lo percibe como positivo y sí que entra el dinero, pero el approach, ¿no? La forma de llegar a la sostenibilidad es totalmente distinta del institucional que lo pide al minorista que lo va incorporando como una fase más a la hora de decidir su inversión, ¿no? Si quiere, esto es una de las cosas que digo yo que la regulación va claramente a mejorar, porque en cuanto entre el famoso Green MiFID, ¿no? El test MiFID en el que vas a tener que decir cuando inviertes en asesoramiento si eres o no proclive a que tu cartera sea sostenible, ya está, o sea, ya hay un factor en el que la oferta se te va a adaptar a ese perfil de sostenibilidad, ¿no? Pero hoy por hoy el institucional sí o sí, o sea, ya no se concibe un inversor institucional que no contemple la sostenibilidad. El minorista todavía hay que ir, pues como decíamos antes, formándole e informándole, ¿no? Miguel. Sí que es cierto que estoy de acuerdo con lo que dice Ana, aunque nosotros la parte minorista no la tocamos, pero sí que es cierto que el inversor institucional está ahí. Pero también es cierto que la industria en términos generales se ha ido reconvirtiendo, ¿no? Cada vez los lanzamientos de fondos que hay en el mercado pues, son más artículos 8 y 9, pero también los que eran 6, es decir, hay una reconversión al alza de muchas gestoras, de muchos fondos que antes no eran sostenibles y que quieren serlo. ¿Por qué? Pues porque vemos que no cuesta dinero y no hace falta sacrificar rentabilidad para invertir con factores sostenibles. Por lo tanto, los datos están ahí, lo que ha comentado César antes de que 2/3 de los flujos del año pasado entraron en fondos sostenibles, pues es simplemente vemos que la gente cada día, cuando hay una novedad de este tipo, pues al principio suele estar un poco reacia, pero cuando ya tienes una oferta homogénea, cuando ya tienes todo integrado, pues verdaderamente, y ves que no te cuesta nada adicional, pues vas hacia adelante con ello, ¿no? César. Sí, yo añadiría, bueno, estoy de acuerdo con lo que comentaban, añadiría que probablemente hasta el año pasado muchas veces la demanda, por así decirlo, sostenible se centraba mucho en temáticas, ¿no? Temas relacionados con cambio climático, y entonces obviamente eso tuvo como una primera introducción al inversor con los aspectos sostenibles. Ahora lo que estamos viendo igual es cómo comenzamos a tener una mayor demanda, desde luego claramente en el institucional ya viene tiempo de lo que llamamos más core assets, ¿no? O sea, activos, pues como puede ser una renta variable americana o una renta fija europea, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que las gestoras ya tenemos, empezamos a tener una oferta mucho más consistente de fondos que precisamente aplican esto, y estamos viendo cómo la demanda está empezando a llegar aquí. Momento clave, como comentaba Ana, 2 de agosto de este año comienza MiFID. Comenzamos con los test a los inversores para ver si tienen preferencias de sostenibilidad, y ahí pues obviamente va a ser una piedra de toque en los que los fondos sostenibles, y aquí incluyo los más core assets y los temáticos, pues cada vez van a tener más presencia en cartera. Hablando de productos precisamente, César, ¿nos puedes hablar un poco de filosofía, de inversión, de comportamiento, de qué productos y sobre todo dónde vais dirigidos? Si va a cliente final, si va a institucional, si va a los dos. Bueno, nosotros en Nordea al final lo que tratamos de elaborar es buenos productos, y los buenos productos pueden ir a institucionales o a particulares, ¿no? Es verdad que pues igual en la parte más de líquidos has tenido algo más centrado en institucional hasta ahora, pero todo lo que son fondos líquidos van dirigidos a ambos. Entonces, nosotros tenemos una gama denominada STARS, que es una gama de fondos sostenibles en los cuales pues, el análisis ESG forma una clave del proceso de inversión, ¿no? Lo que comentaba antes, al final mirar los aspectos fundamentales de las compañías, pero también los aspectos ESG. En esa gama, pues al final tenemos todo tipo de activos, pues renta variable americana, europea, emergente, renta fija europea, americana. Entonces, lo que pretendemos y lo que queremos es que al final los distribuidores tengan a su disposición fondos sostenibles para poder hacer
esas carteras que van a tener que demandar a partir de agosto. Dicho esto, luego tenemos también algunos fondos temáticos relacionados con sostenibilidad. Pues por ejemplo, recientemente hemos lanzado uno de cambio climático y temas sociales, ¿no? O sea, al final, cuando hablamos de ESG, pues realmente vamos a abordar la E y la S, ¿no? Esa transición hacia una economía más verde, inclusiva, donde, como estamos comentando, creemos que se están generando muchas oportunidades, ¿no? Entonces, al final es un poco la combinación de ambas, algo un poco más core o central de carteras, pero que luego también haya posibilidades en pues, oportunidades puntuales relacionadas con temas sostenibles. Miguel. Bueno, llevamos tiempo hablando aquí de distintos fondos que os hemos traído desde AllianceBernstein. Sí que es cierto que la gama en general es primordialmente artículo 8 y 9, pero siempre nos centramos en una idea que creo que es una idea que hoy en día puede encajar en cualquier cartera. Con distintos pesos, evidentemente, pero en cualquier cartera. Y esa es la cartera la cartera sostenible global temática, el Sustainable Global Thematic. Todo queda mucho mejor en inglés. Entonces, el AB Sustainable Global Thematic se centra en 3 pilares: en el clima, en la salud y en el empoderamiento. Por lo tanto, toca, digamos, esas 3 siglas o esas 3 letras tan importantes como la E, la S y la G. De tal manera que si tuviésemos que preponderar en alguna de ellas, sí que es cierto que el clima sigue siendo uno de los factores más importantes a los cuales nosotros, no te quiero decir como expertos, pero desde un punto de vista humilde, gracias al acuerdo que hemos llegado con la Universidad de Columbia y su Instituto del Clima, pues ahondamos más en los factores y los riesgos y las oportunidades que puede haber, ¿no? Oportunidades que puede haber en energía más limpia, como he comentado antes con Nextera o Ørsted, por ejemplo, otra compañía muy interesante que tenemos en cartera, o eficiencia de recursos con Nike, o Apple o Infineon, reciclaje y saneamiento con Tomra, que es otra de esas ideas de reciclaje muy interesantes que tenemos en cartera, o del transporte sostenible. Por lo tanto, todo lo que engloba el clima y todos los subsectores que vienen dentro están dentro de esta cartera global de renta variable que intenta acercar, digamos, esa sostenibilidad a los inversores. Ana. Bueno, pues nosotros en Santander Asset Management claramente el principal cliente que tenemos es minorista, ¿no? O sea, es retail tanto de perfil banca privada como de perfil minorista o banca personal. Y ahí lo que nosotros estamos construyendo es esa franquicia inicial de la sostenibilidad que les permita tener algo sostenible en cualquier perfil y de forma básica, ¿no? El fondo de armario de la sostenibilidad, que luego se puede complementar obviamente con productos más específicos, más temáticos o más relacionados con algunos de los factores, ¿no? Para eso lo que hacemos es todos los productos que, para la gente lo identifique, todos los productos de Santander que se llaman sostenibles, o sea, que tienen sostenible en el nombre, incorporan, aparte de la integración de factores ESG lógica o normal, típica, que tienen todos los productos de la gestora, incorporan una estrategia best in class. Eso quiere decir que dentro de cada uno de los fondos de inversión, la filosofía de inversión que tenga ese fondo, bien sea un fondo de renta variable, de renta fija a corto plazo, de bonos, por ejemplo, o los mixtos, que es donde más volumen tenemos, pues tienen un mandato, y ese mandato lo que hace es que primero hace un análisis adicional al financiero donde se excluyen el 20% de aquellos activos que tienen peor performance ESG. Es decir, que dentro de nuestra metodología interna, el rating que utilizamos, que es el propio, el de la casa, pues hace que está viva esa cartera de activos, ¿no? Pero que siempre haya un 20% de peor performers, que son los que excluyes, y luego ahí el gestor ya decide financieramente pues cuál le parece que tiene más pues posibilidades de batir benchmark o de cumplir mandato. Entonces, esa es una forma de cara al cliente nuestro muy básica, en el sentido de muy entendible para todo el mundo, que lo que haces es pues un filtro, ¿no? Un filtrado y un análisis, como comentaba César antes, que es importantísimo, o sea, un análisis activo por activo de cuál es la nota ESG que le pones a esa acción, a ese bono o a ese fondo de terceros también que está incluido dentro de la cartera, ¿no? Y con eso pues tenemos ese primer escalón de la sostenibilidad que ocupa todos los activos, que ocupa todos los perfiles y que tiene el nombre, ¿no? Santander Sostenible y lo que venga detrás. Y ahí es donde pensamos que es nuestra principal misión, ¿no? con el inversor español, empezar a introducir la sostenibilidad desde esta perspectiva.
Pues muchas gracias a los tres, Ana, César, Miguel, por acompañarnos en esta tertulia, sostenibilidad en el punto de mira, en un día que va a estar muy marcado por las caídas en el viejo continente. Gracias a los tres, buen día y buen negocio. Gracias. Igualmente, gracias. Buena semana. 8:52, un momentito de publicidad y volvemos. Vamos a entrar con todo el detalle de esta apertura en las bolsas europeas con una caída bastante fuerte, mirando sobre todo lo que sucede en Ucrania. Más aerolíneas